ser, ese poder de Dios. Actuando en mí. Si hay fuego en mi ser, hay fuego en mi ser. Siembra mi interior, transforma mi ser. En mi ser, hay fuego en mi ser. Ese poder de Dios moviéndose en mí. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Es una gran alegría para nosotros poder estar aquí en este momento donde estamos, que vamos a compartir un momento la palabra de Dios, la reflexión de la palabra, donde vamos a estar también orando, donde vamos a estar juntos glorificando a Dios. Como siempre digo yo, no es solamente que invitarlos a que se unan a la transmisión, sino que sean partícipes de ella. No solamente que escuchen, no solamente que vean, sino que en los momentos de oración podamos orar, en los momentos de la palabra, la reflexión de la palabra, podamos poner nuestro oído atento a ese mensaje que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Hoy, bueno, estamos, Ángel y yo, estamos los dos aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, entonces le doy aquí el pase a Ángel para que pueda saludarlos. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto para nosotros unirnos hoy para orar, para buscar la presencia del Señor. Aunque nosotros pues hemos estado buscando la presencia de Dios desde todo el día, ya hoy fuimos a compartir el sacramento de la Eucaristía. Nos hemos preparado de la mejor manera para poder compartir, para poder ser esos mensajeros del Señor de una forma lo más digna posible. Pues invitarlos a todos a unirse y a mantenerse en sintonía. Hoy vamos a tratar un tema pues interesante, parte de la experiencia que tenemos en el servicio, en el trabajo de la obra del Señor. Como han oído, pues el anuncio pues tiene una motivación para todos los que quieran pues saber, conocer. Compartiremos algunos puntos importantes, así es que los invito a buscar la presencia del Señor en oración, en alabanza y en la meditación de la palabra del Señor. Así es que pues los invito con alegría a unirnos, a hacernos uno en esta experiencia con el Señor. Amén, así es. Vamos a iniciar entonces en este momento. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a comenzar a orar al Señor, a nuestro Jesús, que es grande, que es poderoso, que es maravilloso, que es glorioso. Vamos a comenzar a entrar en esa presencia de Dios. En tu presencia quiero estar y a tu lado caminar, Jesús, Jesús. En tu presencia quiero estar y escuchar tu palpitar, Jesús, Jesús. Y con los ángeles adorar y de tu gloria contemplar, y con los ángeles adorar, de tu sonrisa disfrutar.
Sí, Señor, en este momento queremos entrar en tu presencia. En este momento queremos pedir esa gracia, esa unción del Espíritu Santo que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que se nos ha dado para consolarnos, para renovarnos, para transformarnos. En este momento yo te invito, hermano, hermana, que te unes a esta transmisión, que podamos en este momento clamar esa presencia del Espíritu Santo todos juntos, que no sea simplemente orar por orar, que hoy podamos realmente sentir esa necesidad de entrar en la presencia santa de Jesús, en el mejor lugar que podremos estar nosotros, es ahí, en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy pedimos, Señor, con nuestras manos también alzadas hacia el cielo, pedimos tu presencia, Señor. Pedimos que ese fuego que viene a renovar nuestros corazones, a cambiar nuestra manera de pensar, venga en este momento a nosotros. Que venga el fuego de Dios a quemar todo aquello que no es agradable, que hay en nosotros aún. Hoy, Señor Jesús, nos entregamos. Hoy, Señor Jesús, pedimos tu presencia. Hoy, Señor, queremos que tú actúes libremente. Hemos visto, Señor, tus maravillas. Hemos visto, Señor, que tu poder no lo detiene nada. Hemos visto que tu palabra continúa, Señor, expandiéndose, llegando a los corazones. Y sabemos, Señor, que eso es gracias a esa presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Pedimos, Señor, por eso, que tú vengas a bendecir a cada hermano, a cada hermana que en este momento se une, para que pueda ser llena esta persona del Espíritu de Dios, de ese Espíritu consolador. En este momento vamos a poner en las manos de Jesús todas aquellas tribulaciones que tal vez estamos cargando. Hoy, Señor, míranos, Señor, que tal vez tus hijos están necesitados, que andan tristes tal vez, que están siendo, Señor, atacados por el enemigo de una u otra forma. Mira, Señor, cómo los pensamientos de negatividad, Señor, se cuelan por nuestra mente. Mira, Señor, cómo nuestros miedos, Señor, a veces se apoderan de nosotros. Hoy, Señor, pedimos tu presencia para que esos miedos sean disipados, para que nuestras cargas, Señor Jesús, sean livianas, Señor, para que tu Espíritu Santo venga a darnos la fuerza que justamente necesitamos. Hoy ven, Espíritu Santo. Ven a tomar, Señor, tu posición en nosotros. Ven a tomarnos, Señor. Te entregamos, Señor, todos los problemas tal vez que tengamos, porque Dios se interesa por todo. Dios se interesa por todas las tribulaciones por las cuales pasamos. Dios no solamente se interesa porque nosotros vayamos a la iglesia. Dios se interesa por nuestra situación económica, tal vez. En este momento, si tal vez ese es tu problema, entrega al Señor eso. Si en este momento estás triste, deprimido, entrega al Señor eso. Entrega esa tribulación que tienes, porque hoy el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, si le dejamos entrar, si le dejamos actuar. Por eso pedimos, Señor, tu presencia santa, tu gracia santa, Señor. Queremos acercarnos, Señor, ante tu trono celestial para pedir hoy tu gracia, tu bendición, Señor, para pedir ese toque especial del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Míranos, somos transparentes para ti. Míranos tal y como somos, que necesitamos, Señor, de ti, de tu paz, de tu amor, que sin ti, Señor, simplemente andamos muertos, andamos vacíos, Señor, que sin ti, Señor, no podemos vivir en esa gracia, en esa plenitud que tú nos propones. Pedimos tu presencia, pedimos tu presencia. Abrimos nuestros labios para pedir la presencia santa de Jesús en nuestras vidas. Que venga a invadir nuestras familias, que venga a bendecir
a cada uno de nuestros familiares, a los padres, hijos, tíos, abuelos, sobrinos, a todos ellos. En este momento, Señor, pedimos tu presencia, Señor, sobre nuestras familias también, para que sean bendecidas, para que esta bendición, para que esta presencia santa de Jesús alcance sus vidas, alcance sus corazones. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús, que queremos más de tu paz, que queremos más de tu amor, que queremos más de tu misericordia. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a tu nombre, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres compasivo y misericordioso. Te adoramos porque cuando pedimos tu presencia, Señor, tú vienes de inmediato. Porque, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre, aún siendo, Señor, de esta forma virtual, tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque nos ponemos de acuerdo para orar, para pedir tu gracia, a un mismo sentir, Señor. Por eso creemos que tú estás aquí y te alabamos y te bendecimos porque tú estás aquí, Señor Jesús. Qué bueno eres, qué grande eres, Señor. Hoy, Señor, nos abrimos totalmente a tu acción. Hoy, Señor, te dejamos actuar. Señor, que tu reino llegue a nosotros. Que lo que tú quieres hacer, Jesús, para renovarnos, para transformarnos, hoy, Señor, sea hecho. Hoy sea, Señor, cumplido. Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque fiel y poderoso eres tú. Porque maravilloso eres tú, porque majestuoso eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú vives, solo tú reinas, Señor Jesús. Tú reinas, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Jesús. Gloria a ti, Señor. Santo, santo eres, Jesús. Maravilloso eres, Jesús. Cubierto por el poder de tu Grande sangre. eres, Jesús de Nazaret. Todas las cosas. Ven a reinar con poder en nosotros. Alabarte, mi corazón quiere adorar. Adorarte. Para ti, Dios Jesús. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Sí, Señor, tú reinas con poder. Tú reinas con poder. Y en este momento vamos a pedir a Dios para que su Espíritu Santo venga a nuestros corazones, para que tome a Ángel que va a compartir con nosotros tu palabra, Señor. Esa palabra que sale de los labios de Ángel, Señor, provengan desde tu corazón. Provengan, Señor, desde tu conocimiento. Bendícelo, Señor, asístelo en la proclamación de tu palabra, de tu poderosa palabra, de esa palabra que es la misma de ayer, de hoy, de siempre, que no se modifica, que no cambia, que es estable para siempre. Y te pedimos que tú nos ayudes, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos para poder entender, escuchar y ver lo que tú quieres en este momento enseñarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces vamos a la reflexión de la palabra de Dios en este momento. Adelante, Ángel. Bien, gloria a Dios. Para iniciar realmente con la palabra de Dios, quiero que los que tienen Biblia, los que quieren pues escuchar con atención el Evangelio de Juan, el capítulo 8, verso 12. Quiero proclamar ese versículo. Dice de nuevo, les habló Jesús.
Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como hemos pues anunciado, es un anuncio como raro. Pensamos que tal vez le llama la atención cuando escuchan algo como eso. Quiero compartir con ustedes pues la experiencia de mi servicio, de mi trabajo, ¿cómo podríamos decir? Sencillo, simple, pero al fin de cuentas la experiencia que vivimos a diario. Debido a que pues somos viejos de caminar en el Señor, pues dichosamente muchas personas ven en nosotros, por lo menos en mi esposa y en mí, esta persona que les habla, pues alguien que les puede ayudar en sus dificultades. Y acuden a nosotros. Tenemos que estar planeando momentos de oración, atendiendo a diferentes personas, jóvenes, parejas, adultos. Y debido a lo que es bien como común que ellos vienen a nosotros cuando tienen muchos problemas que no pueden resolver. Pero hoy quisiera hablar de uno que es bien común. Muchas veces llegan a nosotros con una idea como bien clara. Dicen ellos, es que tengo un problema de brujería. Es que yo creo que me hicieron un maleficio. Es que pienso que hay un problema en mi negocio o hay un problema en mi vida. Cuando las personas tienen dificultades que no pueden resolver, con gran frecuencia escuchan a otros. Oigan esto. Y hay muchas personas que se dicen estar ayudando o sirviendo al Señor y que tienen unas imprudencias muy grandes. Yo me entero de las cosas que le dicen muchas personas llamándose cristianos, hombres y mujeres de oración, que con gran facilidad le dicen a las personas que acuden también a ellos, porque por lo general cuando la gente viene a nosotros, ha ido a muchas partes, ha escuchado muchas personas. Por lo general han ido a donde hayan grupos de oración y no mejoran en sus enfermedades o en sus problemas económicos o en sus, podemos decir, en sus tribulaciones diarias, en los problemas familiares. Y al final, tal vez llegan donde nosotros, pero estas personas ya han recibido una serie de mensajes o indicaciones, incluso con el sello de Dios. Usted lo que tiene es un maleficio. Usted tiene un problema de brujería. Usted es que alguien le hizo a usted un entierro. Y llegan buscando en nosotros algo que ya ellos vienen terapiados, seguros de que es lo que nosotros tenemos que hacer. Incluso la terapia inicial generalmente es escucharlos a ellos diciéndonos a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer. De hecho, ya ellos vienen creyendo saber incluso lo que yo tengo que hacer para ellos ponerse en bien. Y es un largo tiempo el que dedicamos para escucharlos y descubrimos
que en ellos hay una fe inversa. Hay temor, miedo, hay confusión. Y ellos dicen, el problema es brujería, es un hechizo, son espíritus malos. Y no quiero decir con esto que esto no exista, porque la palabra nos dice que la brujería ha existido siempre. Y yo siempre les digo, pero qué novedad. El demonio no necesita que hayan brujos diciendo muchas cosas. No necesitan muchas actividades, sesiones diabólicas para él manifestarse en la vida, como dice la palabra, que ellos se mueven en el aire. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas que flotan en el aire. Esto no es ninguna novedad. Pero para que ellos hagan eso, no necesitamos que hayan brujerías o hechizos o una vieja en la comunidad que es la que hace todo eso. Pues eso existe. Pero es más el costo para mí, muchas veces, quitarles la idea de que ellos lo que tienen es un hechizo, que recomendarles lo que ya leí. Por lo general, yo empiezo diciendo, y hoy lo quiero decir de esa manera, el reino de las tinieblas es real, está en el mundo, pero no termina de ser más que eso, tinieblas que se mueven en el aire. Y para que haya una actividad diabólica, para que haya una infestación demoníaca que pertenece a las tinieblas, oigan eso, pertenece a las tinieblas, a la oscuridad, solo se necesita que no haya luz. Los que me están escuchando en este momento, piensen, cuando nosotros estamos en nuestra habitación en la noche, si es bien cerrada, que no entre luz de afuera, por ejemplo, o la luna o alguna lámpara que esté fuera de la casa, es bien fácil que nuestro dormitorio lo invadan completamente las tinieblas. Pero solo basta dar o tocar un apagador o un encendedor más bien de la luz y las tinieblas desaparecen. Porque la luz hace huir las tinieblas inmediatamente. Por eso leí este texto del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Y lo vuelvo a repetir. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y yo inmediatamente empiezo a recomendar, pues, invocar el nombre de Jesús, abrirle las puertas a la luz, que es Jesús. Él es la luz, Él es el Señor. Él tiene todo poder y autoridad sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra y en los abismos, incluso en el infierno mismo. Jesús tiene autoridad y basta una palabra, oiga, basta una palabra de Él y huyen las tinieblas, huyen, simplemente desaparecen con gran terror, abandonan nuestras habitaciones, nuestros corazones, nuestras mentes. Pero nos cuesta convencer a nuestra gente cuando tiene una fe inversa. Y es doloroso cuando la gente tiene una certeza del poder del demonio.
No es que yo diga que no tiene poder, pero tienen una total seguridad de que el demonio va a hacerles daño. Y yo les digo, el temor es una fe, una confianza absoluta en el mal. Es creer que el mal tiene un gran poder sobre mí. Pues, queridos hermanos, el mal sí tiene poder sobre nosotros, sí está ausente la presencia de Jesús. Por lo general yo empiezo preguntando, hermano, dígame una cosa, ¿cómo está la relación con Jesús? Y ellos de una vez piensan y dicen, no, todo está bien. Ya yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Pero realmente eso no es verdad. Y cuando les pregunto eso, yo generalmente les digo, bueno, usted participa en la iglesia. Usted lee la palabra de Dios. Y ya ahí la cosa cambia. Dice, no, realmente no. ¿Tiene Biblia? Le pregunto yo, ¿tiene Biblia? Bueno, debe haber alguna, pero no saben ni dónde. O sea, significa, entonces le digo, pero usted no lee la Biblia, no lee la palabra. Bueno, casi no. Y ya empiezan a decir, bueno, le digo, usted asiste a misa, si es católico, usted practica los sacramentos. No he vuelto a practicar eso desde que hice la confirma, por ejemplo, algunos ya viejos. Y entonces yo fácilmente le digo, hermano, discúlpeme, pero usted no tiene ninguna relación con Dios. La relación con el Señor es nula. Y entonces empiezo a preguntar ya un poco más profundo. Bueno, dime una cosa. ¿Cómo andamos en la práctica del pecado? Bueno, ya todos somos pecadores. No digo, no, vamos a ir más adentro, más profundo. ¿Eres casado? Bueno, no, yo tengo una mujer, pero no es la mujer tuya. Le digo, sí, realmente no. O sea, vives en adulterio, estás en pecado mortal. Y entonces yo me he convencido de una cosa. En mi tarea, en mi trabajo con muchas personas. Si una persona se mantiene de una forma voluntaria en un pecado mortal e insiste en permanecer en él sin devolverse, querido hermano o hermana, es como sembrar buenas semillas en el puro desierto. Esa es la experiencia que tenemos. Y ahí sí que el mal tiene poder y lo he visto cómo es capaz de destruir, cómo es capaz de matar, cómo es capaz de robar, cómo es capaz de muchas cosas. Hago esta introducción para entrar en un tema que es sumamente importante. Una vida de pecado, queridos hermanos, es capaz de llevar a una persona al infierno. Simple. El que permanece en pecado voluntario, mortal, está muerto. Su relación con Dios no existe. Simplemente, aunque ellos muchas veces piensan que son amiguísimos de Dios. Pero recordemos las palabras, ustedes son mis amigos. Palabras del Evangelio de Juan, capítulo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Oyen eso. Ustedes son verdaderamente mis amigos si guardan mi palabra. Ustedes me aman si guardan mi palabra. Simple. Entonces, nosotros tenemos que recomendar con mucho cuidado a la hora de atender a nuestra gente
y ayudarles en oración para no perder el tiempo, oigan esto, para no fracasar nosotros, incluso en la fe, tenemos que llevar a las personas al encuentro personal con Jesús, a que ellos voluntariamente, libremente, inviten a Jesús a formar parte en sus vidas diarias. Entonces tenemos que entender que el enemigo tiene un gran poder, oigan esto, si encuentra en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra vida personal, una condición de pecado voluntario mortal. Oigan eso. No quiero profundizar mucho en cuáles son los pecados mortales, pero por lo general empezamos diciendo, dígame una cosa, ¿estás lleno de odio? Odiar es pecado mortal. ¿Vives en una condición de adulterio? O sea, ¿mantienes relaciones íntimas con la mujer de otro? Pecado mortal. Y si permaneces ahí, estás muerto y punto. O sea, no hay más que decir. La relación con el Señor no existe, aunque dicen que sí. Y las personas cuando tienen pecados mortales, con frecuencia, son buenos rezadores. Son gente que hacen largas oraciones, aunque les parezca raro. Porque su conciencia está mal. Y ellos piensan que con largas oraciones van a ser oídos por el Señor. Y el Señor sí los está escuchando porque Él es Dios. Pero la persona está muerta espiritualmente. ¿A qué me refiero con muerta? Esta persona, aunque Dios lo bañe con toda su gracia y bendición, si él insiste en permanecer en el pecado, es como una piedra que no se moja. O sea, su vida espiritual está muerta. Pero quiero entrar al tema que quiero tocar hoy. Muchas veces las personas están seguras de que lo que tienen es un problema de espíritus malos, brujería, le hicieron un maleficio. Y para abordar este tema, yo les pregunto, ¿y por qué usted piensa que usted tiene un maleficio? Y ellos no saben responder, pero sí dicen, bueno, es que en la comunidad donde yo vivo hay una señora que es bruja. Y yo pienso que ella debe haberme hecho algo. Porque por lo general, la ausencia de Dios en sus vidas hace que sientan vacíos, tengan depresiones, haya tristeza, haya pleitos, hayan angustias normales de una vida de pecado. Oigan eso. Muchas veces dicen, no, es que a mí me echaron un maleficio porque mi negocio camina mal. Y yo muchas veces empiezo preguntándoles cómo manejan sus negocios. Y termino diciéndoles, no, usted no necesita una oración de liberación. Usted con una calculadora en la mano soluciona el problema. Porque el problema que tiene son números. El problema que tiene es una mala administración. Pero ellos lo achacan a un problema de alguna señora que les echó un maleficio. Porque sus finanzas andan mal. Y muchas veces les pregunto un poco para profundizar y me doy cuenta que ya es una familia que gasta más de lo que produce. ¿Cómo no va a caer en ruina alguien que gasta más de lo que produce? Simple. Pero otras veces llegan porque tienen un problema de una enfermedad. Y les cuento un caso de una hermana que nos llama a mi esposa y yo para que oremos por su hijo, porque tiene un problema en sus huesos, en las piernas, y tiene dificultades para caminar y va empeorando.
y solo me daba instrucciones incluso para que yo empezara la oración de liberación, porque dice, eso es eso. Pero, queridos hermanos, ya no nos podemos dejar llevar por lo que la gente nos dice. Necesitamos unos principios que nos digan a nosotros que esta persona tiene un problema espiritual, un problema de hechicería o de espíritus malos. Y ahora les voy a compartir cuáles son esos principios. Pero les cuento eso para que vean a lo que nos sometemos. La mamá del muchacho lo que quería era que yo orara y mi esposa para que el muchacho fuera libre de un maleficio. Pero yo haciéndole un diagnóstico, escuchándolos con atención y orando al Espíritu Santo en mi interior, me decía, no, no es eso. Le digo, ¿ya fue al médico? Bueno, sí, ya fuimos al médico, pero no nos dice nada. Y en esta ocasión fui muy claro y le digo, bueno, vamos a orar no por ningún maleficio, sino para que el Señor intervenga en la ciencia médica y le puedan hacer un diagnóstico con claridad y le encuentren cuál es la enfermedad. Y queridos hermanos, lógicamente a la señora no le gustó lo que yo hice, porque no hice lo que ella quería que yo hiciera. Entonces, al tiempo, un tiempo después, nos comunica la señora que habían hecho un examen y que habían encontrado una enfermedad rara. Rara me refiero a que es no común, y que le estaban tratando al muchacho y estaba totalmente bien. Y yo dije, gloria al Señor, porque yo en ningún momento pude ver que fuera un maleficio. Pero ella decía, tiene que ser un maleficio porque es que él tenía una novia y esa familia parece que hace maleficios y son como brujos y todo. Lo cierto del caso es que ahí yo dije, no me dejé llevar. Y así con mucha frecuencia llegan las personas terapiados por lo que le dijeron gente irresponsable, incluso miembros de la renovación carismática, gente que tiene grupos para orar por los demás, pero que son imprudentes, no tienen formación y no tienen un carisma fundamental que se llama el discernimiento. Pero hoy quiero compartir pequeños detalles para que una persona sin una gran formación pueda tener puntos de partida para sacar su propio diagnóstico y no dejarse terapiar por engaños y mentiras. Por ejemplo, en algunos casos hemos orado por personas que están enfermas y pasa un fenómeno al que ya hay que ponerle algo de atención, y es que al orar por esta persona resulta que se pone más mal. Oyen el detalle. Al intervenirlo espiritualmente, una persona que tiene una enfermedad normal no va a agravarse ni se va a poner peor porque usted ore o porque usted participe en la Eucaristía o vaya a la iglesia porque tuvo un ambiente bonito de oración. Si es una enfermedad normal, esta enfermedad puede ser que no pase nada, puede ser que no había carisma de sanación, no había, o simplemente el momento no era para que el Señor la curara, y continuará de una manera igual, enferma igual, pero no empeorar de una forma notoria. Estoy hablando de algo
a lo que hay que ponerle cuidado. ¿Estamos claros? Primer punto. Cuando la persona es intervenida espiritualmente, se pone más mal. Por lo general, oigan esto, en momentos como cuando está en la Eucaristía, cuando visita la capilla del Santísimo o cuando oran por ella, cuando lee la palabra, hemos visto casos, por ejemplo, que una persona en el momento en que lee la palabra le da un fuerte dolor de cabeza. Cuando a mí me dicen eso, yo pongo atención, porque digo, eso no es normal. En un momento de oración, ya hemos podido ser un poco instruidos por el Señor. Las personas en los momentos de oración o cuando están en misa, en los momentos de la consagración, hay casos en los que les da un fuerte dolor de cabeza. El Señor nos ha llevado a entender que estas personas por lo general están siendo oprimidas por un odio, oigan eso, una resistencia a perdonar voluntaria. Y resulta que ocasiona fenómenos como ese. No es una brujería. Oyen eso. Hay una resistencia a perdonar y se agrava un fuerte dolor de cabeza. Por lo menos en algunos casos, cuando las personas han podido perdonar, se han decidido a perdonar, eso no vuelve a ocurrir. Porque ocurre, téngalo bien presente, en los momentos de alabanza, en los momentos de oración, meditación profunda de la palabra o en la Eucaristía. Solo ahí. ¿Oyen eso? Y cuando se alejan de estos momentos o del ambiente espiritual, se ponen bien. A eso hay que ponerle cuidado. Cuando un problema que tiene la persona se acerca a la presencia de Dios y se agrava, ya hay que ponerle cuidado. No es con certeza que es que esta persona le hicieron un maleficio. Puede simplemente haber un pecado que no ha confesado. Puede ser que tenga una resistencia a Dios. Pero vamos a ir profundizando un poco más. Ya les dije, esos cambios en los momentos donde nos acercamos a Dios me puede indicar que hay un problema espiritual. Pero debemos de tener en cuenta que eso no es algo completamente seguro y certero de que eso es un problema de espíritus malos. Lo dejo ahí para que seamos prudentes. Por ejemplo, cuando una persona tiene una obsesión desmedida, por ejemplo, sexualmente. Muchas veces esto nos cuesta decirlo porque produce una preocupación. Una persona sana, una persona saludable, espiritualmente y físicamente, va a tener atracción erótica, sexual. Cualquier persona sana, eso no es pecado, eso es creación de Dios. Pero, ¿cuándo hay que poner atención? Cuando esto es una obsesión salida del orden. O sea, algo implacable. Puede darse, oigan esto, que no se llena con nada o al contrario, puede darse un sentimiento de frigidez total que no tiene una respuesta médica, porque muchas veces puede ser que la persona está enferma, no es donde alguien que ore por él por liberación que tiene que ir, es donde el médico.
Pero ya esto tenemos que ponerle cuidado y buscar la ciencia médica para que nos den un diagnóstico que sea realmente prudente, verdadero, responsable, y ahí saldrá lo que está pasando si es una enfermedad. Pero si ya el médico me dice, no, usted está completamente bien, usted no tiene ningún problema físico de enfermedad, pero suceden estos extremos, querido hermano, ya ahí tenemos que poner atención a ver cómo anda la situación espiritual. Ahí ya nos da luces que no podemos decir con toda seguridad que hay un problema espiritual. Pero ya eso me indica, profundizando más, de que hay que poner atención a esa parte. Y orar, pidiendo al Señor dirección y luz. ¿Queda claro eso? Algo natural que se sale del orden. Y por lo general, oigan esto, el psiquiatra dice, no, esta persona está sana. El psicólogo dice, no, esta persona sí está sana. El médico dice, este está sano, pero tiene un problema. Entonces ya ahí tenemos que poner atención, con prudencia. Oyen eso, una angustia, una obsesión, pero por lo general también vamos a ponerle que se dispara, para decirlo de alguna manera, cuando es expuesto a los momentos de oración, de alabanza, de Eucaristía, de presencia sacramental. Oyen eso, se dispara cuando se acerca a Dios. ¿Estoy siendo claro con eso? Porque tenemos que tener un cuidado. Hablé de obsesiones, por ejemplo, en la sexualidad. Ocurre, y eso hay que profundizarlo y hablarle a la persona para que nos diga si pasa o no pasa. Hay veces lo podemos probar. En una ocasión estaba ayudando a un hermano, un señor que estaba en el hospital con un grado de locura, se puede decir. Pero se ponía bien momentos y momentos mal. Pero en el hospital le digo, ¿aceptarías que orara por usted? Me dice, claro que sí. Le digo, pero vamos a la capilla del hospital. Y aceptó. Pero cuando llegué con él a la puerta de la capilla, se sentó para atrás y se revolvió de tal manera y de ahí no lo pude pasar. Oyen un signo donde normalmente una persona enferma se siente bien que oren por él, se siente bien en la presencia de Dios. Y yo pude ver que ahí ya había un signo que me estaba diciendo que no era normal lo que estaba pasando. Y entonces sí hicimos una oración de sanación interior y liberación por él. No se compuso de la enfermedad, pero era violento y rebelde a lo espiritual. Y él mejoró totalmente en ese aspecto. Son detalles que, para que no piensen que es que estoy en contra de las influencias, podríamos decir, de carácter espiritual. Otro signo importante, óiganlo bien, cuando en la persona empieza a tener, voy a decir, una tentación a la blasfemia. Oigan esto. Una tentación a blasfemar contra lo sagrado, contra Dios, contra Jesús, contra la palabra. ¿Me explico? Una tentación fuerte a blasfemar contra lo sagrado. Querido hermano, eso ya vemos que me está indicando
que hay un problema espiritual, porque eso no es normal. Quiero poner en claro que esta tentación tiene una característica, y es que la persona siente el impulso a blasfemar involuntariamente. Tomen en cuenta este detalle. La persona siente la tentación a blasfemar involuntariamente. Le dicen a uno, yo no quiero hacer eso, pero me siento arrastrado. Oigan esta palabra, sentirse arrastrado a hacer o a decir palabras blasfematorias, podríamos decir. Tuve una experiencia de un hombre que está metido en la iglesia. Oigan eso. Pero me contó en privado. Esto lo digo porque es un asunto, no voy a mencionar ni sitios ni nombres, pero él me cuenta en privado. No sé por qué cuando yo estaba hablando con él, se me ocurre preguntarle, ¿usted va al Santísimo? Fue que le recomendé que fuera al Santísimo por algunas cosas que él me estaba diciendo. Y me dice, yo no puedo ir ahí. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿no ve que cuando yo me acerco a la puerta de la sacristía, empiezo a sentir un impulso involuntario a decir blasfemias contra el Señor? Oyen eso. Y yo fui como un poco más curioso y le digo, ¿qué sentía? ¿Decirle qué? Y no me animo a repetir en público lo que él me dijo que sentía decirle al Señor directamente. Le digo, y eso le pasa solo cuando se acerca al Santísimo, un momento de oración. Me dice, efectivamente. Le digo, y cuando se aleja de ahí, ¿qué pasa? Me dice, me quita. Oyen el detalle. Un deseo involuntario de blasfemar contra lo sagrado. Ahí estamos hablando de un síntoma que me dice a mí que hay un problema de opresión diabólica o de infestación demoníaca. Simplemente. ¿Quedamos claros? El deseo involuntario de blasfemar. Eso me indica, no con toda certeza, como dije, es necesario ver cómo está, que lo vea un psicólogo, que lo vea un psiquiatra, que lo vea un médico, que lo vea un sacerdote, y finalmente decimos, sí, esta persona tiene un problema espiritual. Oyen eso. Eso es un aspecto que me dice a mí que estoy frente a un problema de espíritus malos. Puede ser brujería, puede ser hechicería, puede ser que esta persona anduvo jugando la ouija, puede ser que jugaba Miguelito, puede ser que practicó alguna sesión diabólica, satánica, puede ser que hizo eso y desde ahí se le dispara este tipo de conducta. También hay que averiguarlo, porque eso no ocurre de la nada. Oyen eso. Eso no pasa porque usted pasó por el frente donde le dijeron que hay una vieja que es bruja. Eso no pasa por eso. Eso pasa porque le ha abierto la puerta, porque se ha metido en un ambiente prohibido como el que ya mencioné. Puede ser que visitó un curandero, puede ser que visitó un mago, puede ser que se metió en una sesión diabólica, puede ser que practicó magia o está leyendo libros, está haciendo alguna cosa prohibida. Y eso hay que averiguarlo. Ya cuando nos dicen, no, si es que estoy haciendo tal cosa, pues nosotros tenemos que tener cuidado porque puede haber una infiltración diabólica en esa persona. Ese es un aspecto. Quiero mencionar otro aspecto que es muy importante, que cuesta discernir, y es cuando una persona le da una obsesión, oiga, desmedida por hacer el bien. Oigan eso. Algunos están diciendo, ¿cómo eso?
Oigan lo que estoy mencionando. Una obsesión, salida del orden para hacer el bien. Una persona, y dirán, ¿pero cómo? Sí. Alguien diría, ¿cómo el demonio podría hacer que una persona tenga una obsesión, por ejemplo, por ir a la iglesia? Pues, querido hermano, póngame atención a lo que voy a decir. No es poca la gente que está siendo influenciada por el demonio para que vaya a la iglesia. Y le voy a decir cómo. Cuando una persona, estoy mencionando el bien, ir a la iglesia es la voluntad de Dios, pero tome en cuenta la palabra obsesión, un acto desmedido. Y principalmente cuando la persona abandona, oigan esto, las responsabilidades fundamentales por estar metido en la iglesia. ¿Me explico? Pongan mucha atención para que no haya confusión. Por ejemplo, una mujer casada que termina viviendo en la iglesia como si ella fuera una religiosa o una monja. Empieza, podemos decir, a refugiarse en la iglesia de una forma desmedida, abandonando las responsabilidades como madre, como esposa. Y esto es más frecuente de lo que usted se imagina. Una madre que abandona a sus hijos dejándolos solos en casa porque tiene que estar en la iglesia. No me refiero a aquella persona que va a misa, aquella persona que participa en un retiro o que participa en la asamblea de oración normalmente. Estoy hablando de puntos que hay que poner cuidado cuando es excesivo, cuando hay abandono de las responsabilidades fundamentales como madre, como esposa o como una persona trabajadora que tiene un patrón. Abandona su trabajo escudándose en que es que tiene que estar en la iglesia. Usted no será más cristiano ni más fiel a Dios porque vaya mucho o porque pase muchos días y horas en la iglesia. Cuidado con eso que estoy mencionando. Puede haber una tentación diabólica en ese sentido. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, una persona que le da una obsesión por ayudar a los pobres. Alguien diría, ese está loco. Pues póngame atención. ¿Cómo puede darse una tentación diabólica en la ayuda a los pobres? Simple. Una mujer o un hombre que se obsesiona por ayudar creyéndose muy bueno a los pobres y reparte el diario de su familia. Cuando se percata, su familia, su esposa, sus hijos son una carga social porque este que debía cuidar de ellos en esa área repartió el diario, la comida de la familia a los vecinos. Y corren. Cuidado con eso. Note lo que estoy diciendo. No quiero decir con esto que yo no voy a poner una excusa para no ayudar a los pobres porque va y si dejo a mi familia sin comida. No me refiero a eso. Cuando es una obsesión que termina desbocada y ya y resulta que
No son pocos los casos en que el marido no puede llegar con el sustento de su familia a su casa porque repartió sus bienes que no le pertenecían a él a gente extraña, justificando que tiene que hacer caridad. Cuidado, puede estar ahí una infiltración diabólica, engañando a esa persona con lo bueno. Oyen eso. Todo aquello que se va al extremo, todo aquello que se sale del orden, hay que ponerle atención porque no es de Dios. ¿Oyen eso? A ver si queda claro. Una persona que cree que es buenísima y quiere manifestarlo. Por lo general, estas personas no tienen una relación con el Señor íntima. No son amigos de Jesús. Su oración es una oración desértica que no produce buenos resultados. ¿Qué pasa con eso? Descubrimos personas que viven en la iglesia, pero sus hijos no quieren saber nada, absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Satanás está logrando un objetivo importante. Aquel ni es que es más espiritual y abandonó su casa. Sus hijos odiarán la iglesia, odiarán al Señor porque no quieren saber nada de ese Dios. Cuidado con el abandono de las responsabilidades fundamentales, incluso para predicar. Nosotros los que predicamos, fácilmente nos puede engañar el diablo pensando que tenemos que dedicarnos a predicar y abandonamos nuestra responsabilidad fundamental. No son pocos los predicadores que cuando han llegado a la casa, su esposa se ha ido con otro. ¿Por qué pasó eso? Porque el predicador lo condujo un espíritu que no era el de Dios. Por el fruto se sabe. Queridos hermanos, esos puntos son los que tenemos que tratar cuando vemos problemas, cuando tratamos un problema en matrimonios. Tenemos que revisar todos estos aspectos y cuando vemos aquello que está al extremo, cuidado porque ahí sí puede haber una infestación, una infiltración del maligno que está operando en esta persona. No quisiera aterrarlos más con un tema tan amplio, porque yo solo estoy tocando algunos aspectos para que nosotros tengamos cuidado. Oyen eso, enfermedades que se agravan, miserias que cuando la persona se ora por ellos se empeoran, situaciones que aún podemos decir los médicos y los entendidos en la materia no descubren el problema. Ya tendríamos que poner un poco de atención, aunque eso no es del todo garantía de que sea un problema de demonios. Entonces, queridos hermanos, hoy con estos puntos los quiero dejar inquietos, solamente para que investiguen, para que no se dejen llevar por tonterías y seamos prudentes. Hay casos que podríamos contar de otros. Un día me pedían insistentemente que fuera a hacer una oración de liberación, hasta me daban las indicaciones cómo hacerla, porque en la casa pasaba un fenómeno, se reventaban las paredes, se caía el cielo raso y habían problemas en el piso y dice, es una brujería, quiero que vaya para que nos haga la oración de liberación. Y no me dejo llevar por lo que me dice la gente, escucho lo que dicen y iluminado por el Señor pienso, le digo, dígame una cosa, ¿cuánto hace que construyó la casa?
Ah, es nueva esa casa, me dice. Le digo, ajá. Le digo, dígame una cosa, ¿con qué madera usted puso los clavadores del cielo raso? ¿Era secundaria o era una madera primaria? Para los entendidos, algunos no sabrán a qué me refiero. Una madera que no tiene la madurez suficiente. Me dice, sí, era una madera que nosotros sembramos. Ah. Le digo, bueno, y así pusieron de clavador en el cielo raso. Me dice, sí. Le digo, ajá. Dígame una cosa, esa casa, ¿la construyeron en un terreno que rellenaron con tierra? Y me dice, sí, era un hueco y lo rellenamos con tierra. Y ahí sembramos la casa. Le digo, ajá. Le digo, ¿me puede decir cómo fue los simientes? ¿Cómo pusieron los simientes? Y fue explicándome. Le digo, vea, hermano, no hay que ir a hacer ninguna oración de liberación a su casa, porque lo que ahí pasa es que usted ha construido de una manera irregular y eso es completamente normal que pase donde no se tomó en cuenta la ingeniería correcta para construir su casa. Le pido que ore al Señor para que te dé sabiduría y vaya y construye una casa donde no estén esos elementos que he mencionado. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos podemos dejar llevar de buenas a primeras porque es un asunto de un maleficio. No quiero decir que no existan estos fenómenos, pero no son tan frecuentes como usted piensa. Por lo tanto, queridos hermanos, un llamado a la prudencia, al sentido común. Y sepa una cosa, la oscuridad, aun cuando sea real, solo basta encender la luz y desaparece instantáneamente. Por lo tanto, queridos hermanos, ojalá esta reflexión ayude a muchos para descubrir por qué está sufriendo. ¿Cuál es la razón de tu sufrimiento? No siempre es un problema de espíritus. Podría poner muchos ejemplos vividos, prácticos, para que ustedes puedan enriquecer su vida espiritual. Mi recomendación, busque a Jesús. Un día reflexionaba yo viendo a algunos predicadores que hablan de una forma, ¿cómo podemos decir? Deshonrando, por ejemplo, a la Virgen María. Si alguno de ustedes, sé que me escuchan hermanos de otros grupos cristianos, escucha eso, no tenga duda de que eso no es de Dios, porque un signo de que no es el Espíritu Santo es cuando la gente blasfema contra lo sagrado. Usted puede decir lo que quiera, pero María es sagrada, es la madre de Jesús y ninguna persona iluminada por el Espíritu Santo hablaría mal de ella. Oigan esto, no quiero meterme en polémicas, pero tenga presente cuando usted oiga ese tipo de predicación, no tenga duda alguna de que no es el Espíritu Santo el que está hablando. Sin temor a equivocarme, hay un problema de espíritu inmundo que no es el de Dios. Por lo tanto, cuidado. Oigan, es un rechazo frontal a lo sagrado. Lo que usted no conoce, querido hermano, no viene de Dios. Y sí viene de un espíritu maligno. Que el Señor ilumine sus corazones, sus mentes y
Sean muy prudentes, oren mucho, reflexionen y profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones, queridos hermanos, y le pido a Adrián pues que continúe en este momento. Bien, hermanos, bueno, yo creo que ha sido un tema bastante interesante que realmente nosotros tenemos que saber porque es parte de caminar, de seguir a Dios, de seguir a Jesús. Y pues nosotros también tenemos que ejercer el discernimiento, ¿verdad? La sabiduría. Entonces es muy importante todos estos temas. Bueno, por ahí en Facebook vi que a muchos hermanos le ha llamado la atención porque realmente pues es un tema muy interesante que tenemos nosotros que dominar, podríamos decir, que tener presente siempre. Vamos a hacer una última oración. Voy a pedirle a Ángel que la haga. Vamos a hacer un canto, vamos a poner un canto y después de ese canto entonces vamos a entrar en un último momento de oración. Así que les invito a que nos acompañen en este momento también a orar todos juntos. Jesús, mi Rey, no hay mayor poder que nombrarte, Jesús, 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 tienes poder. Tienes poder, Jesús, Jesús, tienes poder, tienes poder. Señor Jesús, buscamos tu presencia. Tú eres la luz del mundo. Querido hermano o hermana, empiece a invocar el nombre de Jesús. Pídale que venga a iluminar todo su ser. Señor Jesús, te llamamos. Nosotros creemos en ti. Tú viniste a este mundo a traer la luz al mundo. Y donde tú estás, jamás permanecen las tinieblas, porque las tinieblas no pueden resistir tu presencia. Y en este momento te invitamos. Algunos no saben orar, que están escuchando, pero repitan conmigo. Jesús, empieza a invocar el nombre de Jesús. Jesús, ven a mí. Yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero que tú ilumines mi vida con tu Santo Espíritu. Empieza a decir, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inúndame, ilumíname. Ven y sopla en mí. Que venga tu luz y haga desaparecer toda oscuridad. Dígaselo así. Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, ven a iluminar todo mi ser y haz que toda tiniebla, brujería, hechicería, cualquier tipo de infiltración diabólica por causa de mi rebeldía, por causa de mis pecados, por causa de que participé en una sesión demoníaca, por causa de una asistencia a donde un curandero y pueda haber habido una infiltración o afectación diabólica en mí, hoy
te pido perdón, Jesús, y te estoy invitando a entrar en mi corazón. Ven a mi corazón y haz que las tinieblas que puedan haber invadido mi ser huyan de mi corazón, huyan de mi mente. Haz que desaparezcan las tinieblas de mi casa. Empieza a invitar a Jesús a reinar en tu casa. Dígale: Jesús, quiero que vengas a reinar a mi casa. Quiero que tú seas el Señor de mi casa, de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de mis finanzas, de mis diversiones, de todos mis bienes. Quiero que tú realmente tomes las riendas de todos mis proyectos. Empieza a poner los proyectos que tienes en las manos de Jesús y dile: Jesús, invade con tu presencia todo cuanto haga. Todas las cosas que hacemos y decimos sean tomadas por el poder del Espíritu, sean tomadas por el fuego divino y purifique y queme toda obra que no sea de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que huyan de los corazones las tinieblas, el oscurantismo, toda depresión que hace que las personas vean todo oscuro y no vean el bien que les rodea. Sea iluminada la mente del depresivo, del que está enfermo, que no es una enfermedad común o normal. Desaparezca toda enfermedad espiritual en el nombre de Jesús. Tú eres mi Señor. Empieza a decirle: Jesús, toma el control de mi cuerpo. Toma el control de mis órganos, de mis miembros, de mi inteligencia, de mi mente. Jesús, invádeme con tu presencia. Invádeme con tu luz. Que tu luz penetre mi vida y me ilumine como tú sabes hacerlo, Jesús. No puedo indicártelo porque tú eres el maestro. Tú eres el que realmente conoce hasta dónde yo tengo problemas. Ven, Espíritu Santo. Ven, poder divino. Ven, fuego de Dios. Quita toda atadura de mi mente, de mi inteligencia, para que yo entienda la palabra. Que venga a la mente de todos los que estamos en este momento de oración liberación. Toda cadena se deshaga para que haya una inteligencia espiritual y entre en nosotros el espíritu del discernimiento y podamos distinguir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo con claridad, con prudencia, con sabiduría. Ven, Espíritu Santo, trayendo conocimiento de la verdad, iluminando a tu pueblo para vivir en la luz, como dice tu palabra, para caminar en la luz, poder ver por donde vamos con claridad. Ven, Espíritu Santo, todos. Ven, Espíritu de Dios. Sangre preciosísima de Jesús. Límpiame. Limpia mi mente. Limpia mi intelecto. Limpia mi cuerpo de cualquier afectación en cualquier medida. Mi ser entero te lo consagro a ti. Mi casa, mi familia. Pongan los bienes, sus negocios, sus trabajos, sus hijos en la presencia de Jesús. Que Él sea su luz y no tenga miedo. Le dice el Señor, ya no tenga miedo. Olvídate de que todo va a salir mal y empieza a alabar a Jesús, creyendo que su refugio está en Él. Bendito seas, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Te alabo, te bendigo y te glorifico.
Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Dígaselo. Bajo las sombras de tus alas me refugiaré. En ti pongo mi confianza. Querido hermano, acérquese a Dios. Si la palabra de Dios está lejos de ti, acérquese a ella. Empiece a meditar en ella. Si no ibas a la iglesia, vuelve a la iglesia, congrégate, asiste a los grupos de oración, ve a misa, confiesa tus pecados y emprende el camino, que el Señor está contigo. Eres un hijo de Dios. Empieza a decirlo. Soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Mis pecados han sido perdonados por el sacrificio. Ese sacrificio maravilloso que tú has hecho, Jesús. No por mis méritos, sino por los méritos de tu pasión. Bendito seas, Jesús. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Bien, hermanos, terminamos este rato de oración invitándolos. Crezcan en oración. Entren a su recámara, cierra la puerta y póstrate ante Él y ora. Él te va a responder. Después de asistir a todas las otras bendiciones que recibirás en la iglesia, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la meditación de la palabra, fortalece tu oración y verás qué maravilloso es el Señor. Gloria y alabanza a su nombre. Terminamos con la última oración, Adrián. Bien, vamos a finalizar este momento. Vamos a decirle gracias, Señor. Muchas gracias por lo que tú has hecho en este momento. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú eres ese buen maestro. Porque tú, Señor, nos enseñas siempre a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque también has enviado ese Espíritu Santo para que nos ilumine el caminar, para que podamos nosotros ejercitar nuestra sabiduría y discernimiento. Gracias, Señor. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por cada hermano que se ha conectado a esta transmisión, a este momento de reflexión de la palabra de Dios. Te agradezco, Jesús, por eso. Te agradezco, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Tú eres el Todopoderoso, Jesús. Y vamos a finalizar este momento diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de María Santísima para que Jesús nos dé esa sabiduría, para que el Espíritu Santo venga a darnos claridad. Saludamos a María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos una bendición muy especial sobre nuestras familias, sobre nuestra fe, sobre nuestra mente, nuestro corazón. Pedimos una bendición muy especial sobre nuestra iglesia. Y que esa bendición llegue a nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Yo creo que ha sido un espacio de bendición, de gracia, donde hemos podido aprender de la palabra de Dios. Así que hemos llegado ya al final de este momento.
Que Dios les bendiga y nos vemos de hoy en 8 días, si Dios lo permite. El sábado a las 7 de la noche, igual que siempre, igual que tantos días ya, gracias a Dios, hemos podido compartir con ustedes estos momentos de oración. Dios los bendiga y pronto nos vemos. Bendiciones para todos.